Hola amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Laura Arroyo y hoy tenemos un episodio que particularmente para mí es muy sensible y muy importante. Es el tema de la adopción, en la que debería de ser uno de los principales temas en los que todas y todos apoyemos y nos sumemos a difundir y apoyar. Y en México, de acuerdo a cifras de UNICEF, México es el segundo lugar en América Latina después de Brasil en la cantidad de niños huérfanos de padre, de madre o de ambos padres, y asociaciones como Aldeas Infantiles SOS dio a conocer que en México había alrededor de 1.800.000 niños sin padre, sin madre y, bueno, huérfanos, y de estas cifras se calcula que solo 29.310 infantes están repartidos en 703 instituciones y de ellos el 77% son de 7 a 17 años, lo que todavía restringe más la posibilidad de que sean adoptados, ya que solo se adoptan o las solicitudes son para niños de 0 a 4 años. Y bueno, para hablar de este tema que es tan importante de todas y todos, tenemos aquí una invitada muy importante y muy especial para nosotros. Nos acompaña la senadora Alejandra Arias, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas en Puebla, y dentro de su experiencia destaca su participación como consultora en materia de administrativa, en ventas y mercadotecnia, enfocada a empresas de diferentes sectores a nivel nacional, y dentro del ámbito político inició su carrera como diputada local suplente en Tabasco de 2013 a 2015 y actualmente se desempeña como senadora de la República y participa como secretaria en la Comisión de Juventud, Deporte, Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y además es integrante de las comisiones de Igualdad de Género y Relaciones Exteriores con América del Norte. Senadora, muchas gracias, es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ana, por invitarme y por poder platicar contigo el día de hoy. Pues primero que nada vamos a hablar de un tema que, como lo mencioné al principio, es muy importante, que es la adopción en México, pero primero que nada nos gustaría conocerlo un poquito más. Platíquenos cómo inició su carrera política, qué la trajo a estar en el mundo de la política. Mira, el día de hoy soy senadora por Tabasco. Soy tabasqueña, nacida y crecida en Tabasco. Únicamente estuve fuera el tiempo que estudié en la universidad. Y cuando yo termino la universidad y regreso a Villahermosa, encuentro mi estado en una situación bastante lamentable. La política y la situación económica empresarial en mi estado no estaba en su mejor momento y se crea, cuando tú vienes con ciertas expectativas de lo que dejaste, porque tú dejas un estado en una situación muy buena y cuando regresas lo encuentras y dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no hay oportunidades de empleo? ¿Por qué las empresas petroleras ya no tienen el auge que tenían? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay oportunidades para mí que vengo preparada, que traigo? Me empecé a dar cuenta que mucho va de la mano de la política. Entonces, en ese entonces, hace ya más de 16 años, mi hoy esposo, que en ese momento era mi novio, estaba de manera activa en el grupo de jóvenes del partido de izquierda del momento, en Tabasco, y me invita a acompañarlo a las reuniones, y ya estando en esas reuniones me empiezo a dar cuenta que, pues, que no había mujeres, y que sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Más de 16 años, yo tenía 23, no saquemos cuentas. Sí, ya tiene algo. Ok, pero 16 años es poquito tiempo y todavía hace 16 años no había mujeres. Es poquito, pero en política mujer, es muchísimo. Sí, claro. Es muchísimo lo que ha avanzado la mujer de manera activa dentro de la política. Entonces, en una de esas reuniones, pero de verdad no habían mujeres, no habían chavas, era puro joven en las reuniones de jóvenes de izquierda. Mi esposo, que en ese momento éramos novios, decide invitar a actores políticos que tomaban cargos importantes. En ese entonces, senadores, diputados federales, diputados locales. Uno de ellos es nuestro coordinador del Senado. Estuvo en una de esas reuniones hace ya un tiempo. Y en una de esas reuniones yo conozco a Rosalinda López Hernández, que en paz descanse, mi gran amiga. Y yo era la única chava dentro de puros chavos hombres en esas reuniones. Y algo hicimos clic, me invitó a trabajar con ella era senadora de la República, yo la apoyaba a realizar gestiones en Tabasco. Y usted es muy jovencita.
Sí, 23 años. sí. Ujú. Y empecé a aprender muchísimo de ella. Ella fue además de haber sido mi amiga, mi gran amiga, fue mi maestra, mi mentora. Y empezamos a trabajar ahí en temas de causas sociales, con los adultos mayores, apoyo a las mujeres, niños, niñas, algunos generando las gestiones médicas para ayudarlos a que estuvieran bien, las entregas de, sabes, la silla de ruedas, las reuniones con mujeres. Yo de ella aprendo a crear grupos de mujeres, estructuras de mujeres que se empiecen a involucrar en la política porque no habíamos. Y empezó a haber más mujeres. No teníamos representación y sí, y la verdad es que empezaron a haber más mujeres y todavía en ese entonces era por cuota, le llamaban. No, es que tienes que pagar cuota para poder ser candidata. Y las oportunidades eran muy pocas, eran muy cerradas. Claro. Eran predominantemente hombres los que tomaban esas decisiones y con los que tenías que negociar para que te abrieran un espacio, ¿no? Entonces, en el 2014 entro al Congreso Local del Estado de Tabasco como diputada. ¿Suplente? Suplente. ¿Hizo campaña? López. No, porque éramos plurinominales. Apoyamos a otros compañeros que eran candidatos, pero ahí ella entró por plurinominal. Entonces, cuando ella pide licencia para hacer campaña a otro puesto, entro yo al Congreso del Estado y la verdad es que fue una gran experiencia. Ahí tuve la oportunidad de presentar, hace 10 años ya, yo presenté a nivel local una iniciativa para en contra del maltrato animal. Quedó en eso, en una iniciativa. Desafortunadamente todavía es una lucha que seguimos, que continuamos promoviendo. Ya ahora ya es una realidad, ya es constitucional el tema de los animales, pero estamos hablando de 10 años después. Por eso te digo que en tiempo política, cada año cuenta y cuenta mucho. Sí, por el impacto que tienen, por ejemplo, la aprobación de ciertas leyes que podrían estar protegiendo, en este caso, a los animales, pues 10 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sí, claro. Para el tema de cultura, de educación básica, o sea, que realmente la ciudadanía entienda que los animales pues realmente son seres que sienten, ¿no? Y claro. Reconocerlos como tal sí va generando un cambio en nuestra manera de pensar, y cuando tú educas a las personas, pues obviamente vamos evolucionando. ¿Cómo llegó al Senado, senadora? Nuevamente, por una suplencia. Desafortunadamente, en junio del año pasado perdí a mi amiga y yo entro desde el principio de la legislatura como senadora. Ahora sí que soy senadora suplente, pero como titular sin suplente. Entramos con toda la legislatura. Desde el 1 de septiembre estoy como senadora del Estado de Tabasco. Y es una legislatura que desde que entró no paran, no paran. Mira, la verdad es que nos malacostumbraron, nos acostumbraron a trabajar mucho desde el primer día. Es una legislatura constituyente. Estamos cambiando la constitución política de nuestro país. Claro. Y creo que lo que estamos logrando hoy va a crear cambios muy importantes en nuestro país en los próximos 5 o 10 años. Estamos trabajando pues con la agenda que trae nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, realmente tocando, haciendo justicia a sectores que habían sido olvidados durante muchísimo tiempo. Sí. Una de las iniciativas más bien de las constitucionales que aprobamos, que para mí es, si no la más importante de las más importantes, es la de igualdad sustantiva, que nos reconoce como mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades, en la cual se incluye las fiscalías con perspectiva de género, el tema de la igualdad salarial, porque tú lo sabes, tú eres mujer y sí. A lo mejor no nos tocó a nosotras, pero sí a nuestras mamás. El hecho de que en el mismo puesto, con las mismas responsabilidades, a la mujer se le ponía otro nombre a su puesto y se le pagaba otro sueldo. Sí. Y entonces el puesto rembombante se lo daban a los hombres. Hasta la fecha pasa. Sigue pasando. Sí. Seguimos luchando con eso. O sea, realmente estamos logrando mucho a nivel
legal, pero todavía nos falta llevarlo a acciones contundentes y concretas. A la realidad de todas, ¿no? Es correcto. Porque todavía hay lugares en México donde esto es todos los días. Y qué bueno que están estos avances legales que también nos puedan respaldar para que, como usted dice, poco a poco se va logrando, pues, abatir estas injusticias y tener una paridad real, ¿no? Y una igualdad sustantiva real. Una igualdad real, sí. Y fíjate, nada más con la llegada de la presidenta, cambia todo, lo cambia todo. Después de 200 años de un México independiente, la primera mujer que es la cabeza de nuestro país, la que toma las decisiones y la comandanta de las Fuerzas Armadas de México, es una mujer. Entonces ya nada más con la llegada de ella estamos todas bien, bien empoderadas. Sí. Y las niñas de hoy, mira, no nada más las niñas, tengo un niño de 6 años y él ve a la presidenta y es de, mami, ¿cuándo voy a conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Se sabe su nombre y apellidos completos. O sea, está creciendo en otro país. Claro. En un México de verdad con otras miras, en otras circunstancias que creo que las niñas del día de mañana y los niños del día de mañana sí se van a sentir en igualdad de condiciones. Yo siento que es un gran momento para ser mujer en México. Sí, que así sea. Y está haciendo, claro. Usted dijo ahorita algo muy importante, que es una legislatura y una administración con la presidenta Claudia Sheinbaum, que están también luchando por los derechos de las minorías y los derechos de quienes no han sido representados en nuestro país con igualdad y con la prioridad que se merecen. Y me gustaría entrar de lleno un poco en el tema de la adopción, que a mí particularmente siempre ha sido un tema que me parece muy sensible. Sí. Yo la busqué a usted en las redes y le dije, oye, yo tengo un podcast y tú estás promoviendo este tema de la adopción, ven a platicarnos de eso, porque las cifras, por ejemplo, que dijimos ahorita al principio, sí. 1.800.000 niños y niñas sin papá, sin mamá o sin ambos padres. Sí. Los niños que viven en situación de calle en nuestro país también son muchísimos, desgraciadamente, y todos hablamos, es un tema del que casi no se habla, pero sabemos que casi que la adopción en México ha sido inexistente, ¿no? O sea, comparado con la cantidad de niños que pueden y esperan ser adoptados, en realidad estaba leyendo cifras, por ejemplo, que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo 265 adopciones, ¿no? De 29,000 niños que están refugiados, los que pueden, en casas hogares. Entonces, platíquenos de este tema. Se dice mucho que son muchísimos los requisitos que se piden a los papás para ser padres, ¿no? Para poder adoptar. Háblenos primero de un aspecto general. ¿Cómo está la situación de los niños en México? Sí, mira, son aproximadamente 30,000 niños disponibles para ser adoptados. ¿Qué quiere decir esto? Que su custodia está abierta. O sea, el Estado ya los reconoce como sujetos para ser adoptados. Además están todos los niños que están bajo el resguardo del DIF. Son dos cosas completamente diferentes. No todos están en casa hogar, todos están cuidados, todos están resguardados, pero muchos tienen familiares y entonces no pueden ser liberados para ser sujetos adoptados. A ser adoptados. Y tenemos 30,000 aprox que están disponibles para ser adoptados. Y de los que no están disponibles para ser adoptados, falta todavía revisar por qué. Ahí entra el tema y es lo que a mí me mueve mucho en el andar. Mi esposo y yo somos papás de adopción. Entonces, conocemos el trámite, conocemos los procesos, visitamos diferentes instituciones que trabajan con el DIF para poder promover la adopción. Hicimos el trámite en diferentes lugares y en cada lugar son requisitos diferentes. Entonces, pues soy una persona que lo vivió en carne propia. Y ¿cómo es adoptar a un niño? O sea, a veces es medio desmotivante cuando te llegas y te dicen, es que aproximadamente son 3 años el tiempo de espera. Y dices, ok. O llegas a una casa hogar y te dicen, es que ninguno de los niños que están aquí son susceptibles de adopción, porque su trámite legal está atorado.
y no sabemos en qué estatus se encuentra. Y los ves y bebés, niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 6, de 8, de 12, de 16. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo lleva ese niño aquí? No, pues no sé, tantos años. ¿Y por qué? ¿Por qué no es Claro. candidato a ser adoptado? ¿No? Entonces, eh, cuando tú vives la realidad de manera directa, tu enfoque cambia. Y a pesar de que afortunadamente no esperé los 3 años, mi niño está conmigo prácticamente desde que tiene un mes. Ah, qué lindo. Sí, soy una afortunada porque la situación se dio. A lo mejor nos movimos un montón y hicimos los trámites y con todo el papeleo, pero hay muchas personas que no tienen la disponibilidad de tiempo. Claro. Que no tienen los recursos para ir de un lado al otro, que no tienen la información, que nadie los asesora. Entonces, en un país donde la familia es uno de los aspectos más importantes de un ser humano, es nuestra obligación legislar para darle a las niñas, a los niños y a los adolescentes de México su derecho a formar parte de una familia. Ya no es tanto por los papás de adopción, por los que queremos tener un hijo o por nuestros tiempos de espera. Nosotros somos secundarios. Aquí el pilar y lo más importante son las niñas y los niños. Entonces, son ellos, claro. Ellos son lo más importante. Entonces, realmente me siento responsable, me siento con ese compromiso de velar y abogar en la posición en la que me encuentro para que las niñas y los niños y los adolescentes que están en casa hogar puedan tener el derecho a formar parte de una familia. ¿Y cómo? Creando una ley nacional de adopciones. ¿No existe actualmente? No, existen diferentes reglamentos, hay reglamentos y regulaciones para llevar los procesos de adopción, pero en cada uno de los 32 estados de nuestra República Mexicana tienen sus propios reglamentos. Ah, eso lo complica muchísimo. Mucho, porque los requisitos para adoptar en mi estado, Tabasco, no son los mismos requisitos para adoptar en Nuevo León. Y no son los mismos requisitos para adoptar en Sonora. Y no son los mismos requisitos para adoptar aquí en la Ciudad de México. Entonces, cada estado te pide diferente documentación y además, cada estado lleva a cabo sus mesas, porque hay consejos para analizar a las familias de adopción en las carpetas. Se hace un consejo, entonces se sientan y en el consejo se discuten diferentes aspectos y se van viendo las compatibilidades de una familia con uno de los menores que están disponibles, pero cada uno de esos aspectos en cada uno de los estados es diferente. Entonces, es muy importante para nuestras niñas y nuestros niños, déjate de las facilitar el proceso, ¿no? Que sea algo más fácil. Unificar. Y unificarlo. Entonces, he estado trabajando desde septiembre en revisar las regulaciones que hay. Afortunadamente, los DIFs me han apoyado y nos han proporcionado la información en la Ciudad de México, en Tabasco, en Chiapas. Hemos estado revisando para encontrar las diferencias y sacar los mejores aspectos de todos los diferentes tipos de legislaturas que hay para llevar a cabo una sola ley. Y la directora de DIF nacional, la doctora Rocío, y la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes Federal, hemos tenido mesas de trabajo para coordinarnos con ellos, porque al final ellos son expertos en el tema. Claro. Ellos tienen todo el conocimiento, saben las diferentes circunstancias o situaciones que puede presentar un menor, porque no todos los niños llegan a casa hogar bajo las mismas circunstancias. Claro. Hay algunos niños que quedan huérfanos, hay algunos niños que son entregados de manera voluntaria por la madre, hay niños que son abandonados, pero también hay muchos otros que llegan por algún delito de los padres. Entonces es muy importante revisar qué tipo de delito es y calificarlo, porque algunas mamás dicen, sí, yo cometí un delito, pero es mi hijo y yo lo quiero. Entonces también
el niño tiene derecho de poder regresar con su mamá. Ujú. Hay muchas Muchas circunstancias y es un diversas. tema sumamente complicado y delicado. Tienes que salvaguardar la integridad del menor. Claro. Él es el más importante aquí, porque la mamá puede querer muchas cosas, pero si el menor está vulnerado o se va a encontrar en una situación de riesgo. Hay mucha violencia familiar también, llegan por eso, ¿no? Hay mucha violencia, Ujú. La violencia infantil y la violencia vicaria También. son un problema en México muy grande. Como secretaria de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes también estamos tomando acciones en esos temas. Tenemos que implementar leyes muy duras para castigar la violencia sexual infantil, la violencia infantil y la violencia vicaria. No puede ser posible que todavía hoy, a través de los hijos, sigan sometiendo a las mujeres. Claro. Porque ahí entonces todos sufrimos violencia y es un círculo vicioso. Entonces, muchos de esos aspectos hacen que un niño llegue a casa a hogar. Y es obligación de las autoridades correspondientes buscar antes de cualquier trámite que haya alguna familia sanguínea del menor que lo quiera cuidar y que no tenga que estar mucho tiempo en casa o hogar, que se vaya con su familia, porque al final los lazos sanguíneos son muy importantes. Claro. Y tenemos que salvaguardar eso del menor. Cuando ya no hay ningún tipo, por eso es un proceso largo. Por eso es tan largo. Y la burocracia tampoco nos ha ayudado mucho a eficientar. Oiga, tengo muchísimas dudas. O sea, Sí, la escucho hablar y digo, sé. por ejemplo, para quien nos ve y nos escucha, si dos padres como ustedes lo vivieron, quieren adoptar, ¿cuál es el proceso? Ya nos dijo, y es importante conocerlo, que cada estado tiene sus reglamentos, sí. Pero de manera general, ¿cuál sería el procedimiento? Si dos padres, de entrada incluso, a veces, no sé si está regulado ya, que pueden ser padres heterosexuales o del mismo sexo, etcétera. Pero supongamos que es dos padres, hombre y mujer, que quieren adoptar un nene o a una niña, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? Lo primero que tienen que hacer es acercarse al DIF para buscar... Al DIF, ok. Al DIF, sí. Para que ellos los canalicen y les entreguen la documentación que se necesita para ser candidatos a ser familia de adopción, porque hay dos figuras. Y en términos figuras. generales, ¿qué es la documentación? ¿Qué se les pide? Varía. ¿Ingresos? Varía. Es un estudio socioeconómico, comprobantes de ingresos, el acta de matrimonio. En algunos estados tienes que demostrar que estás casado por la vía legal y en algunos otros todavía te siguen pidiendo la vía religiosa. Si tienes alguna propiedad, análisis psicométricos, tienes que tomar pláticas para que te preparen como padres de adopción, porque tú sabes que muchos de los niños que están disponibles para adopción han tenido pérdidas. Sí, y esas pérdidas vienen, automáticamente tienen que venir acompañadas de una ayuda psicológica. Entonces los papás que somos familia de adopción tenemos que estar preparados para darles las herramientas a los niños para curar esas heridas. Entonces, de entrada te van preparando para ese tema. Son varios talleres, los análisis psicológicos y psicométricos, que son muy importantes para ver si alguno de los padres no trae algún tema que pueda generar peligro para el menor. Analizan todo y eso está muy bien, pero dependiendo del estado son diferentes análisis los que se piden. Entonces, tenemos que homologarlo para que los expedientes de las familias puedan incluso hacer un cruce de información y que todo el país tenga una base de datos de las familias. Claro. Para que a lo mejor yo soy compatible con un niño de 8 años y aquí no hay niño, es niña, pero en otro estado sí lo hay, poder hacer este intercambio de información para que los niños encuentren su familia ideal lo más pronto posible. Y actualmente en la mayoría de los reglamentos de los estados son padre y madre a quien los que pueden adoptar un nene, o puede ser una mamá, una persona sola, un padre solo, del mismo sexo. ¿Cómo es? Varía. Varía dependiendo cada uno de los estados. Hay estados que
en los que está permitido la adopción monoparental, es decir, que la mujer no tenga que estar casada por la vía legal y pueda ser madre soltera de adopción o padre soltero. Hay algunos estados de la República, muy pocos, en los que existe... Sí se permite. Sí, hay está esa permitido posibilidad. la adopción homoparental Ok. o homomaternal, o sea, dos parejas del mismo sexo sean hombre o mujer, pero no es en todo el país. Entonces... Y eso es lo que ha complicado, senadora, esto, o sea, es que 265 adopciones en la administración pasada me parece, híjole, muy triste esa cifra, ¿no? ¿Cree usted que ese es parte del problema o cuáles son las razones por las que en México no adoptamos? Falta todavía, creo, un poco de apertura al tema. Ya cada vez ha cambiado mucho, cada vez hay más información. Habemos muchas personas que estamos hablando del tema todo el tiempo para que la gente se entere, pero muchos piensan que ya son muy grandes, que no se los van a dar. Hay muchas barreras autoimpuestas de las personas para llevar a cabo un proceso. De hecho, todavía hoy tengo algunas compañeras que se han acercado a mí y me dicen, oye, Ale, ¿tú crees que si yo meto mis papeles pueda yo ser candidata? Y yo, claro, tú mételos. O sea, tenemos que hacer los trámites, Claro. y tenemos que buscar la oportunidad y mucha gente se queda en la inquietud y no lo llevan a cabo. Entonces, hay todavía que promover mucho más la opción. Hay que promover la opción de adolescentes. Son lo que decíamos al principio, ¿no? Menos... Entre más grande está un nene o un niño o niña, menos es susceptible de ser adoptado, ¿no? Porque entre más grande es el menor, mayores son la cantidad de heridas que hay que trabajar. Es una realidad. No podemos tapar la realidad. Cuando un niño pierde su lugar seguro, que es su familia, pues ahí viene una pérdida. Y de repente llegan familias, los visitan y ven que un compañerito de ellos se va con una nueva familia y ellos no los escogieron, vuelve a sufrir una pérdida. Y son niños tan fuertes, tan valientes, pero que tienen muchas pérdidas. Y uno tiene que curarles ese corazón con amor y volverse su lugar seguro. Entonces, entre más grande es el menor, la gente tiende a pensar que es más complicado. Que es más complicado, que hay más trabajo que hacer. Pero la realidad es que tú platicas con los adolescentes y ellos son muchachos en su mayoría con tantas ganas de salir adelante, de hacer una carrera. Muchos tienen mucho miedo. Claro. Porque no saben lo que va a pasar cuando cumplan 18 años. Sí, claro. Porque van a ir a la calle y se van a encontrar con un mundo para el que quizá todavía no están preparados. Eso que iba a decir, muchas veces no están preparados todavía. Entonces, para mí es una encomienda platicarlo, normalizarlo y que ojalá la gente que no puede tener bebés, porque muchas veces buscan la opción porque no pueden tener bebés, pero muchas otras familias que he tenido el privilegio de conocer tienen hijos biológicos y tienen hijos adoptivos. Sí, y claro. hacen crecer su familia y los hijos adoptivos les han traído tantas bendiciones y tanta alegría. Entonces, al final, yo creo que es bien importante que veamos que son niños que quieren un lugar seguro y si tú tienes amor para dárselos, vas a convertirte en ese gran lugar, ¿no? Claro. Actualmente, entonces, digamos que la meta más importante sería homologar los reglamentos y poder presentar la iniciativa y promulgar la ley de adopción en el país. Es un gran reto. ¿Cuál es el proceso? Porque mira, es un gran reto. ¿Les va a dar tiempo? ¿Le va a dar tiempo, senadora? Yo espero que a la comisión. Me dé tiempo. Mira, llevo trabajando y varias meses, desde septiembre, estamos hablando de 6 meses, que llevamos trabajando todos los aspectos. Y nos hemos reunido con DIF Nacional. La Procuraduría nos ha dado herramientas muy valiosas y muy importantes porque el día que la presentemos quiero que realmente esté completa. Y
que la adopción sea para cualquier ser humano, hombre o mujer, sin distingos, que no haya un impedimento legal. Si tú eres una persona que trabajas, que tienes las posibilidades para darle un hogar a un menor y que psicológicamente estás capacitado para resguardar a un menor, puedas, sin tener que estar casada, tu mujer que quiere ser mamá, pueda ser mamá. Que hay muchas, senadora. Hay muchas que no están casadas y entonces... ¿Y quieren ser mamás? Quieren ser mamás y pues obviamente al no estar casadas o no tener una pareja, biológicamente no pueden y se limitan mucho o no, legalmente no pueden. No, y la verdad, nada más de pensar que sabemos que es tormentoso el trámite, que es tardado, que es costoso, mucha gente, como usted lo decía, se desanima sin ni siquiera intentarlo. Queremos hacer procesos de adopción rápidos, poner tiempos. Estamos trabajando con la Procuraduría, que es la que sabe cuánto tiempo real, siendo eficientes, se lleva para sacar un trámite. Entonces vamos a poner tiempos máximos. Y así como los jueces van a tener 6 meses para dictaminar ciertos delitos, así les vamos a poner también a los jueces tiempos para llevar a cabo los procesos de adopción. Y ¿actualmente no hay esos tiempos? No hay esos tiempos. Qué difícil. Y hay casos que hay niños que llegaron bebés y tienen 7 años y todavía no son disponibles para ser adoptados. Entonces, es preocupante. Claro. Han habido muchos avances. Yo sé que DIF Nacional todo el tiempo está trabajando para mejorar este tema, pero ahora desde el Senado los vamos a apoyar para hacer esta ley nacional de adopciones. También vamos a contar con la colaboración de la ministra Yasmín Esquivel, porque platiqué con ella en una reunión, sabe que estoy trabajando en esta ley y me pidió que yo se la pasara para que ella pudiera revisarla y complementarla, ya que fue mamá de acogida. Entonces ella conoce muy bien la figura de acogida, que en algunos estados de la República todavía tampoco la utilizan. ¿Cuál es esa figura para que la gente que nos ve y nos escucha? Son familias temporales, para que un menor no tenga que estar... Recuerda que los menores todos comparten cuidadoras, les llaman mamás en su mayoría, y mamá, pero son sus cuidadoras. Entonces, entre menos tiempo un menor pase en casa, hogar y reciba el amor de una familia, menos heridas hay que trabajar. Entonces, la familia de acogida es una figura que resguarda al menor en su casa mientras el menor encuentra una familia de adopción. Ok. Son familias temporales, aproximadamente son 3 años en el marco normativo, el tiempo que las familias de acogida pueden tener en su resguardo a los menores. Okay. Entonces, ella me va a ayudar y si te pones a pensar, somos 3 poderes trabajando en pro de las niñas, niños y adolescentes. ¿Tienen una estimada, una meta de la fecha en que pueda estar lista la ley? No. Yo me había adelantado y había dicho que para marzo la iba yo a presentar, pero sinceramente todavía hay mucho trabajo que hacer. Yo espero que antes de que terminemos esta legislatura la pueda presentar. Estoy trabajando para eso, pero también recuerda que tenemos la agenda de las iniciativas que nos manda nuestra presidenta. Entonces, no quisiera sacarla a finales de abril y que se quede todo el periodo de la comisión permanente, donde no la vamos a poder votar porque tenemos que estar todos en periodo ordinario. No quisiera dejarla, quiero sacarla y promover y hacer mi cabildeo para que la sesionemos en la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, para que la votemos en el Senado de la República, para pasarla a diputados y para que podamos volverla una realidad. ¿Cree que lo logre este año? ¿Lo logren? Porque es un trabajo de todas y de todos. Yo espero que sí. Ojalá, claro. Yo espero que sí, porque es necesaria. Es muy necesaria. Es muy necesaria. Es muy necesaria. Tenemos que hacer todo y llegar hasta las últimas instancias para ayudar y cumplir con las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. ¿Qué les diría para terminar a toda la gente que nos escucha y nos ve
sobre este tema que es tan importante? Pues que yo voy a seguir trabajando, tengo muy bien definidas mis causas, el tema de la mujer, ayudarlas para romper el techo de cristal y que se vuelva una realidad, eh, empoderarlas y dejar de normalizar la violencia que sufrimos y trabajar por las niñas, niños y adolescentes, por los jóvenes, que son el presente de nuestro país. Y voy a trabajar de manera incansable para que la Ley Nacional de Adopciones sea una realidad. Y estoy convencida de eso porque cuando se trata del bienestar de las niñas y los niños de nuestro país no hay ni siquiera colores. Trabajamos todos en conjunto. Entonces yo estoy muy convencida de que sí va a salir. No sé si este año, pero yo les prometo que lo voy a intentar. Cuando salga la invitamos, senadora. Sí, para que platiquemos. Sí. Sí, platíquenos, porque sé que no es fácil, deben de ver tantos detalles. Sí. Pero bueno, me pone muy optimista que existe esa ley de verdad. Van a ver que vamos a trabajar de manera incansable para que se vuelva una realidad. Que así sea. Pero hasta llevarla a su publicación. Bueno, ya dijiste, importante. Senadora, cuando esté. Sí, yo los voy a invitar y ya les cuento todo lo que hice para lograrlo. Claro, y la platicamos y qué beneficios va a traer ahora para que cada vez más nos animemos a y adoptar para poderles niños, dar nenes. Ya realmente los requisitos que van a hacer sin importar en qué estado de la República te encuentres, ¿no? Entonces, es muy importante. Es importantísima esa ley, la queremos ver. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias por tu tiempo y saludar a toda la gente que nos está viendo a través de este canal. Muchas gracias a ti, senadora Alejandra. Que todo salga bien para que esta ley pueda salir lo más pronto posible. Muchas gracias. Qué amable. Nos estamos viendo. Y amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Arroyo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un episodio más. Hasta la próxima.